ingeniera agrónoma que trabaja en la agencia de La Paz, como extensionista. Y bueno, antes de comenzar quería preguntarle algo al resto de los docentes, si habían podido o si les había llegado y si habían podido incluirse en el curso de capacitación de ProHuerta que se está dando a través de WhatsApp. ¿Hay alguno que esté aquí presente que está haciendo esa capacitación? No. Bueno, está. Natalia es una de las capacitadoras, está, creo que en este módulo que se está dictando está ella, ¿no es cierto, Natalia? Sí, Creo en que sí. este autoproducción de semillas, sí. Conjunto con Luciana Zapata estamos las dos. Bueno, 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 por ahí si no adelante. se pudieron sumar en este, por ahí en el próximo ya se podrán sumar, porque por lo general con esto de la virtualidad es más fácil por ahí capacitar y no trasladar tanta gente, ¿no? A un lado, a otro, y en varias instancias ya al día de hoy creo que la parte económica ya no da para eso, así que estos cursos virtuales que estamos haciendo de ProHuerta, del tema de promotores de ProHuerta, yo creo que van a seguir, van a seguir estando, digamos, años o campañas, las campañas siguientes, así que si no se sumaron en este, se pueden sumar en el otro, así que no hay Perfecto. problema. Bueno, eso nomás. Bueno, Nati, adelante nomás. Bueno, bueno, gracias, Cari. Gracias por acompañarme siempre. Bueno, ya me conocen, bueno, capaz alguno no estuvo en la anterior, yo soy de hablar rápido, así que cualquier cosita me paran, no hay problema, si algo no se entiende, me paran, y si no, anotan en un papelito o en el chat y después leemos las preguntas y contesto o trato de contestar, si no sé, se las debo. Pero para que no se olviden, porque digo, por ahí dicen, esto me queda duda y después se olvidan de la pregunta, entonces en un papelito se apuntan y después me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, voy a tratar de presentar de nuevo, no de nuevo como la otra vez, creo que era toda la pantalla, ¿no? Si los planetas están alineados nuevamente. Ahí está. Y ahora me voy acá. A ver ahí. ¿Se ve? Sí, Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bien, ahora lo grande. ahí Ahí está. está. Bien. En este encuentro me habían pedido que hable un poco sobre el tema de la autoproducción de semillas, ¿sí? Es un tema que desde ProHuerta se está concientizando mucho, ya que por ahí no en todos lados es fácil encontrar, en las localidades chicas sobre todo, no es fácil encontrar un comercio que nos venda semillas de buena calidad, buen precio y del año vendría a ser, ¿no? Entonces, por esto, si tenemos un espacio en la huerta, podemos juntar nuestras propias semillas y ya tener para la campaña siguiente, no estar esperando por ahí que llegue el paquete de ProHuerta, que por ahí, por X razones, se tarda un poquito, y tener en tiempo y forma la semilla, aunque sea nuestra, un poquito para empezar la huerta, hasta que llegue el resto. Bien, entonces, eh, para hacer un mini repasito de la clase pasada y por qué con esto se completaría el tema de la huerta agroecológica. Vimos, ¿no es cierto?, que la huerta familiar lo vimos como un sistema de producción agroecológico, necesita laboreo de la tierra y principalmente vimos que los pilares o principios en los que se basa esta agricultura libre de agroquímicos que llamamos agroecológica es la asociación de plantas. No sé si ustedes recuerdan que asociábamos, por ejemplo, una lechuga que crece para arriba con una remolacha que comemos la parte que está abajo, entonces ocupamos tanto la parte aérea como la parte subterránea del cantero. Eso se llama asociación de plantas. O poníamos tomates con las estaquitas que se vayan trepando y en el medio le poníamos, por ejemplo, lechuga para ocupar el espacio. Eso se llama asociación de plantas. Después también teníamos la rotación, o sea que en el mismo cantero, si sembramos lechuga,
para la campaña siguiente no sembrar de nuevo lechuga, sino que sembrar otra especie que necesite otros nutrientes. Así estaríamos ocupando todos los nutrientes que tiene el cantero, ¿sí? Y también el tema de las plagas y las enfermedades, le cortaríamos el ciclo, por ejemplo, un hongo que ataca la selga, que queda en el suelo, si nosotros volvemos a sembrar acelga, la vuelve a atacar. Eh, y entonces tenemos que sembrar otra especie, esa se llama rotación. También vimos el tema de abono orgánico, cómo producir nuestro propio abono con los restos de que tenemos en la, ya sea en la, si es una huerta de la escuela, en el comedor de la escuela, o si es en casa, los restos domiciliarios, ¿no es cierto? Restos orgánicos. Y también le llamamos un sistema de producción agroecológica, tiene que ser, le llamamos nosotros, sustentable en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de independizarnos de los insumos externos. Esto que decíamos, comprar la semilla. Si la podemos hacer nosotros mismos a la semilla, juntarla, nos estaríamos ahorrando otro dinero, otro gasto, que aparte de comprar la verdura, sería, por ejemplo, comprar la semilla o también comprar el abono, que es, el compost que le dicen, ¿no? Entonces, esto también cerraría el ciclo, ¿no? De juntar nuestra propia semilla para la campaña siguiente ya tener en tiempo y forma. Bien, y acá también dice que muchas veces, ¿no?, los mercados locales no tienen por ahí las semillas que nosotros queremos. Bien, entonces, ¿qué es la autoproducción de semillas? Es muy fácil de comprender porque ¿qué es? Es la obtención de semillas que tenemos nosotros en nuestras plantas de la huerta que se comportaron bien durante las condiciones locales que teníamos. O sea que una planta linda, que no se haya enfermado, que esté bien, que esté sana, que nosotros vamos a ver que está sana, a esa la vamos a dejar semillar, lo que se dice. Y así nos aseguramos tener semilla en cada temporada y sin necesidad de gastar dinero. Esto lo podemos hacer tanto con las especies de clima de primavera-verano, con las de otoño-invierno. De cualquiera de las semillas que, por ejemplo, vienen en el paquete de ProHuerta, cualquiera se puede juntar semillas. Ahora vamos a ver por qué de algunas no se puede juntar, ¿sí? Pero entonces la autoproducción de semillas es un concepto sencillo de las plantas que tenemos nosotros en la huerta, que pueden ser de verdura o pueden ser de flores también, o pueden ser de aromáticas, de cualquiera de las plantas que nosotros sembremos en nuestra huerta. Recuerden que las aromáticas y las flores era bueno sembrarlas en la huerta porque atraían los insectos benéficos hacia esas plantas y los malos los llevaban para otros lados los olores de las aromáticas. Bueno, de todas estas plantas, de hortalizas, de flores y de aromáticas o medicinales o condimentarias, que también se llaman así, podemos juntar nuestra propia semilla. Ahí esa foto que tienen ustedes ahí que ven, es una flor ya madura de zanahoria. La que se ve atrás chiquitita es de, la blanca es de cebolla. Pero eso, fíjense ahí la cantidad de semillas que tiene una sola flor. O sea que no necesitamos dejar canteros enteros de semillas, sino que con una o dos plantas de cada variedad ya nos estaría alcanzando. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros al momento de pensar cómo vamos a juntar esa semilla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El ciclo biológico de la especie. Hay especies anuales, ¿qué le decimos anuales? Por ejemplo, las de primavera-verano, que tanto desde que las sembramos se produce la floración, la fructificación que produce el fruto y la producción de semillas ocurre todo durante la temporada del cultivo o el primer ciclo, ¿sí? O sea que en ese mismo momento que la sembramos y la dejamos crecer y desarrollarse y secarse, ahí vamos a poder juntar la semilla. Por ejemplo, hay sandías, pepino, zapallito, tomate, espinaca, la lechuga también. Y las especies bianuales, acá es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la vamos a tener que dejar un tiempito más. ¿Por qué? Porque son plantas que para la floración requieren un periodo de frío o reposo, dicen, ¿no? Para que se induzca la floración, además de horas de luz. Tienen que acumular horas de frío y horas de luz.
Entonces, si la planta está destinada a hoja, por ejemplo, la selga, hay que eliminar aquellas flores en el primer año, porque por ahí florece al principio del año y esas semillas no son viables. Hay que dejarla que pase otro año más, por lo tanto, ahí recién vamos a poder cosechar, ¿sí? Entonces, pasan sin florecer, a veces sale alguna florcita, pero que no es viable, pasan sin florecer el primer ciclo del cultivo y la cosecha se realiza al año siguiente. Ahora vamos a ver una foto con un ejemplo que está más claro. Acá, por ejemplo, son la cebolla, el apio, el coliflor, la zanahoria. Ven, por ejemplo, acá ejemplifica el ciclo biológico de las especies, el momento de producción de la semilla y cuándo cosecharíamos. Por ejemplo, si lo sembramos, como dice ahí en la de arriba, el momento de siembra lo sembramos en otoño-invierno, que sería marzo-abril, vemos, la sembramos, germina, crece, florece en la primavera y para el verano recién van a estar listas las semillas porque la flor de la flor tiene que formarse el fruto y del fruto adentro están las semillas. Entonces hay que dejarla, no hay que cosecharla, si queremos juntar semillas, y en verano vamos a tener el momento para cosechar las semillas. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a la del medio, que dice que es el crecimiento de una hortaliza estival, que sería de primavera-verano, en nuestra que estamos ahora, sembrada en septiembre-octubre, en primavera, crece, se desarrolla, florece, fructifica en el invierno y ahí recién vamos a tener que cosechar las semillas. O sea que si estamos sembrando ahora, por ejemplo, lechuga, vamos a cosechar las semillas de lechuga en el invierno que viene, ¿sí? O sea, en el invierno siguiente, abril, junio, capaz que ya van a estar para cosechar las primeras semillas. Hay que dejar que la planta se desarrolle totalmente, sin cosechar. Y después la de abajo, que vimos que son las bianuales, que requieren un momento más de espera para la cosecha, vemos que tiene que pasar prácticamente casi un año, ¿sí? Ven, de primavera hasta tiene que pasar la otra primavera hasta llegar al verano y recién ahí. ¿Por qué? Porque necesitan acumular horas de frío y horas de luz para florecer, ¿sí? Esas son la cebolla, como vimos recién, el apio. Voy a poner en silencio el celular. Bien. Vayan anotando cualquier cosita. Vayan anotando cualquier cosita que me quieran preguntar. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que se produzca la semilla? ¿Recordarán algo de biología por ahí, el que tuvo biología en la secundaria o en la primaria? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La polinización, o sea, el polen de las flores. ¿La polinización qué es? Es el transporte del grano de polen desde la antera de una flor hasta el estigma del gineceo. O sea, el polen se produce en la flor masculina y tiene que llegar de algún modo, como vamos a ver ahora, a la flor femenina, ¿sí? Eso es para que se produzca la fecundación, la polinización. Para que después venga la fecundación, tiene que llegar el polen de la flor masculina a la flor femenina. ¿Y quiénes son nuestros aliados en este momento de la polinización? Los insectos. Por eso son muy importantes de atraer los insectos. Y cuando está floreciendo las flores, hay algunas que son más atractivas y otras menos atractivas. Ahora vamos a ver. La polinización, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, por el viento, simplemente a través de la naturaleza, por el viento o como dicen algunos, por gravedad, ¿sí? El polen está arriba y cae hacia abajo y va a caer alguna flor. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el maíz. Fíjense, en la flor de la izquierda, las dos son maíz. El penacho marrón bordó que se ve es lo que está arriba de todo de la planta de maíz, que es la flor masculina, ¿sí? Y la que se ve en la parte de al lado, donde está el choclo, lo que después sería que se forme el choclo o el marlo,
el maíz, ¿vieron las barbas que le decimos nosotros que salen del choclo, que están primero blancas, amarillas? Bueno, esa es la flor femenina del choclo. Tenemos la flor masculina arriba de la planta y la flor femenina en lo que va a ser el choclo. Esas barbas, cuando están así blancas, están recibiendo el polen que les cae de arriba. Eso cae por gravedad, cuando se mueve la planta por el viento, cae y cae en la parte blanca de las barbas. Ahí viaja el grano de polen por adentro de cada pelito y cada uno de esos pelitos va a formar un grano de choclo. O sea que imagínense qué bien polinizado tiene que estar para que después el choclo esté perfecto. Vieron que vemos unos choclos perfectos, por ahí les faltan unos granitos. Bueno, eso fue que el grano no fue polinizado justo ese pelo de la barba. Y el maíz tiene una característica que hay que sembrar por ahí bastante maíz porque tiene una floración despareja. A veces ya está floreciendo la flor masculina arriba y la flor femenina todavía no salió. Entonces lo que se hace es sembrar la más cantidad de plantas de maíz que se pueda para que si florece una tardía, haya una tardía también con flor masculina para que le llegue el polen, ¿sí? Después tenemos la polinización por insectos, que es la muy común en la huerta. Por ejemplo, acá hay una planta de albahaca polinizada por insectos y ahí al lado hay una flor de cebolla, varias flores de cebolla. Los insectos buscan flores atractivas, ¿sí? Ya sea por el color o por el aroma que largan, por lo general van a ese tipo de flores. Acá las abejas son las principales, aunque hay un montón de insectos polinizadores, como las mariposas, los cascarudos, bueno, muchos, las abejas son las principales. Y después tenemos, por ejemplo, por aves, como por ejemplo el colibrí, ellos siempre buscan las inflorescencias que les sirva el pico para entrar, ¿no es cierto? Como la flor del aloe, la flor de la planta de lavanda, son esas flores larguitas que ellos pueden entrar al pico y bueno, con eso también van polinizando. Por eso es importante también colocar en la huerta flores de hoja, flores con flores, plantas de flores, vendría a ser tipo caléndula, lavanda, flores atractivas para llamar la atención, tanto de los insectos como de las aves. Bueno, luego que se produce la polinización, que viajó el polen de la flor masculina a la flor femenina, ¿qué se produce? La fecundación. Esto es, se fecunda el óvulo de la gameta femenina por el polen de la flor masculina. Y esto se produce dentro del ovario, que acá vamos a ver un dibujo muy simple. Tenemos liberación del polen de la flor masculina y viaja por el tubo polínico de la flor femenina y ahí adentro de ese tipo huevo que hay ahí se empieza a formar el fruto. ¿Qué pasa con algunas plantas? Algunas tienen fecundación cruzada y otras se autofecundan. ¿Qué quiere decir fecundación cruzada? Que en la misma planta hay una flor femenina y una flor masculina, como por ejemplo el zapallito de tronco o las calabazas. Bueno, todas esas que están viendo ahí son fecundación cruzada. O sea, existe la flor femenina y la flor masculina. Entonces tiene que llegar la flor, de alguna manera tiene que llegar el polen de la masculina a la femenina. Y después están las de autofecundación o autógamas, que también le dicen que dentro de la misma florcita está tanto la parte femenina como la masculina. Y ahí es más fácil porque no necesita, es solo por gravedad, no necesita otro tipo de ayuda para la polinización porque se poliniza cuando la florcita está cerrada. La arveja cuando está cerrada, o la java o los porotos, ahí antes de abrir los pétalos ya se fecunda. Entonces es más fácil, es más práctico, digamos, no necesitamos insectos ni otro tipo de ayuda. Bueno, una vez que se fecundó la flor, ¿qué pasa? Empieza a desarrollar el ovario y que se empieza a formar el fruto.
que por ahí en algunas plantas no lo vemos grande porque son frutos chiquitos. Por ejemplo, grande sería, por ejemplo, el zapallo, el zapallito de tronco. Pero hay otras, por ejemplo, como la selga, la lechuga, que el fruto es muy diminuto, pasa totalmente desapercibido, entonces nosotros no lo vemos como fruto, pero en realidad es el frutito que adentro está la semilla, ¿sí? Entonces, bueno, después entonces de la fecundación, primero la fecundación y se empieza a desarrollar el fruto, que es el ovario desarrollado y maduro, que son las semillas de origen sexual, que se le dicen que es cuando se junta el grano de polen con el ovario. Pero también acá vamos a ver que vamos a tener otro tipo de semillas. ¿Qué les decía yo con el tema de la especie, el cultivar o la variedad comercial? ¿Cuándo vamos a poder juntar las semillas y cuándo no? O cuándo podemos tener sorpresas, digamos. Por ejemplo, acá es una variedad comercial, cuando dicen es una variedad o un cultivar o una especie, quiere decir que son plantas de una misma especie, distinguidas por determinadas características para propósitos agrícolas o comestibles o lo que sea, las cuales al ser reproducidas, o sea, cuando se junta la semilla, al sembrarlas nosotros después van a conservar las mismas características que tenían las plantas madres, ¿sí? Esas son las variedades. Por ejemplo, los que trae el paquete de semillas de Pro Huerta son variedades, o sea que podemos juntar de todas esas especies, podemos juntar semillas, porque son variedades, o sea que su generación futura va a conservar las mismas características que vimos en sus padres, ¿sí? ¿Qué pasa con la semilla híbrida cuando nos dicen es un híbrido? Los híbridos por lo general son comprados, son más caros. ¿Por qué? Porque se obtienen del cruzamiento de dos o más líneas. O sea, cruzaron esta planta que me gusta, que tiene unas características, con esta otra que tiene otras características que también me gustan y que al combinarse dan caracteres deseables, o sea, quedan lindos frutos o lindas hojas o lo que querramos obtener. Pero, ¿qué pasa con esta semilla híbrida? Es, por ejemplo, les doy un ejemplo, los morrones amarillos, vieron que vienen morrones amarillos o morrones anaranjados, o las berenjenas que vienen de todos colores, con tiras de colores violeta, blanca, las mini, las baby, que le dicen, bueno, todas esas son semillas híbridas, que si las plantamos vamos a obtener si las compramos así híbridas, vamos a obtener ese fruto. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros juntamos semillas de ese morrón amarillo o de esa verdura rara que nos llamó la atención y que juntamos semillas en la verdulería, por ejemplo, compramos algo lindo y nos llama la atención y juntamos semilla, ¿qué pasa? Esa semilla híbrida, la descendencia que va a tener, o sea, lo que nosotros sembramos, va a ser diferente a la original, porque no tuvo ese cruzamiento, se va a cruzar con la especie que tenga al lado, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros compramos, doy el ejemplo que es más común del morrón amarillo o anaranjado, o unos morados que vienen ahora. Juntamos semillas porque tiene semillas, ¿sí? Las juntamos, las acondicionamos, las sembramos. No, por ahí no germinan, de las 100, por ejemplo, que juntamos, nos germinan 50. Pero eso vamos a ver que empiezan a ser raquíticos, que no se desarrollan, que queda a medio camino. Alguno puede desarrollar alguna flor, pero el fruto nunca va a ser igual del que nosotros sacamos la semilla. Por eso son caras y por eso son que tienen la habilidad, digamos, los comerciantes de que siempre vayas a comprar esa que te gusta y no te quedes con semillas, ¿sí? Eso pasa en la agricultura de grandes superficies, también pasa lo mismo, digamos. Por eso son híbridos. De eso no nos conviene juntar semillas porque vamos a perder tiempo y nos va a salir cualquier cosa después. Pero de las variedades sí podemos juntar semillas. Bien, si algo no se entendió de esto, que es medio raro para entenderlo, lo anotan por favor. Bien, entonces, ¿cómo producimos estas plantas? Qué tenemos que tener en cuenta para que nos den semillas?
las vamos a cuidar de la misma manera que cuidamos las que vamos a consumir. O sea, vamos a ver que la selga, ya las hojas ya se estiraron, ya la lechuga no la podemos comer porque está acartonada, está toda lechosa la hoja. No importa, la seguimos regando, la seguimos cuidando de los insectos, hasta que florezca, la seguimos cuidando, que no le agarre alguna enfermedad. Si vemos que tiene alguna hojita fea y es la que elegimos para la producción de semillas, se la cortamos con una tijera, las hojitas feas, y las tiramos al tacho de la basura para que no siga contagiando. Y bueno, y vamos a elegir de las que nos florecen, dos o una, con una ya estaría más linda, que la veamos más linda. Ahora vamos a ver foto de a qué le llamo yo una planta linda florecida. Porque por lo general, si dejamos una lechuga que no la cosechamos, va a florecer sola, pero porque ya se le pasó el ciclo, o sea, ya empezaron los días, por ejemplo, ahora, que son las de primavera-verano, va a llegar un momento pasado enero, febrero, que los días no van a ser tan calurosos como ella quiere. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a reproducirse. Entonces, ¿qué hace? Empieza a alargar la vara floral, ¿sí? Bueno, entonces, dentro del fruto ese que se formó, que le dije yo que se formaba luego de la polinización, la fecundación, se forma el fruto. Adentro del fruto está la semilla, que es lo que nosotros le vamos a apuntar, ¿sí? Vamos a buscar una semilla buena, por lo tanto la planta que nosotros juntemos la semilla tiene que ser buena planta, ¿sí? Bueno, ¿qué es la semilla entonces? Es una estructura vegetal destinada a la siembra o propagación. Representa, bueno, acá dice la supervivencia de la especie vegetal, porque cuando se le termina el ciclo, siente que por las horas de frío y luz que está sintiendo se le termina el ciclo, sola busca reproducirse. Puede ser la semilla de origen sexual, que es la que nosotros conocemos que viene en las bolsitas del prohuerto que compramos, de lechuga, y la semilla de origen asexual, ¿sí? La semilla, bueno, la sexual es la que vimos hasta acá, y la de origen sexual, bueno, proviene de la fecundación del óvulo, por lo cual requiere la presencia de flores, como vimos, por ejemplo, el tomate, la lechuga, lo que vimos viendo hasta ahora. ¿Qué sería esta, no? La semillita que nosotros estamos buscando. No lo vemos, pero dentro de la semilla están las primeras hojas ya, aunque nosotros no lo veamos. Esto es lo que vamos a sembrar. Pero también tenemos la semilla asexual o de origen asexual, que es esta. Por ejemplo, la papa o la batata, que es una semilla asexual que corresponde a una parte de la planta que va a ser utilizada para propagar y reproducir. Esa parte de la planta puede ser una estaca, que sería una ramita, puede ser yemas, puede ser tubérculos como las papas, bulbos como la cebolla, o como los ajos, que el ajo si lo dejamos florecer nos va a dar semilla, pero es tan largo el periodo que es más fácil de una cabeza de ajo, seleccionamos los dientes más lindos y sembramos el diente de ajo que nos va a dar otra cabeza de ajo. Eso se dicen semillas asexuales, ¿sí? La papa, como la batata, se corta en los ojos que tienen como unos ojos, se la deja brotar y se planta, se la pasa por ahí por ceniza para que no le agarren los hongos y se la planta. Tiene que estar como a 40 centímetros del suelo y ahí nos va a dar más papa. Por ahí nuestros suelos no son tan aptos para la siembra de papa porque al quedar tan expuestas se entra en cualquier tipo de microorganismos o enfermedades. Bien, entonces, veamos algunos ejemplos ahora, ya en cada especie, cómo tenemos que juntar la semilla. Tenemos, por ejemplo, la selga. Acá tenemos unas plantas de acelga grandes. Tenemos la remolacha. Acá tenemos plantas de remolacha. La remolacha también se consume la hoja, ¿sí? No solo la raíz engrosada, que es la remolacha en sí, sino también la hoja se la consume de igual manera que la acelga o que la espinaca, ¿sí? Se hace torreja, se hace tarta, se la ocupa y de igual manera, o sea que se puede ocupar todo.
¿Qué pasa con estas dos señoritas, estas dos especies, la selga y la remolacha? Son parientes, son de la misma familia. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Tenemos que tener cuidado porque son, al ser de la misma familia, se cruzan fácil. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? No, de no hacer semillas de las dos especies al mismo tiempo. Vamos a tener que tenerlas bastante separadas para que no se nos crucen, si no nos va a dar. Después vamos a sembrar, que juntamos remolacha, resulta que no nos va a dar la remolacha porque se cruzó con la selga. Entonces nos va a quedar una raíz larga, capaz que roja, pero no nos va a dar el grosor que queremos nosotros de la remolacha. Esto hay que tener cuidado, por ahí sembrar, si queremos juntar semillas tanto de acelga como remolacha, sembrarlas bastante separadas, o en una temporada hacer una y en otra temporada hacer otra. Se cruzan muy fácil. La remolacha, después que está de la planta, ven que abajo hay unas plantitas de remolacha chiquita, y fíjense el estirón que pegó. Pegó un estirón largo, se ven los tallos, siguen siendo, si no tendría el tallo rojo o ese color vino, la confundiríamos con la espinaca porque son prácticamente iguales. Fíjense que empezó a alargar las varas florales, que son las que tiene arriba, y todavía están verdes, ¿sí? Ella está en proceso de floración. Y acá quien tenemos también, ven que la selga, si la dejamos sin arrancarla después que cumplió su ciclo, también empieza a alargar la vara floral, se estira el tallo grueso, que es blanco en este caso, y empiezan a alargar esas estructuras, esas varitas florales. Esta ya es una selga ya con el fruto formado. Esas varitas de flores se transforman en estas varitas de frutos, ¿sí? Y adentro, ven ahí está, un fruto marroncito y un fruto verde al lado. Lo que tienen estas especies es que son muy desparejas para madurar el fruto, muy desparejas. Capaz estamos 2 meses cosechando, porque vamos a empezar a cosechar los primeros que están marroncitos, que son los que están maduros, y vamos a tener un montón de verde todavía, o sea que lleva un proceso bastante largo. Ahí fíjense que tienen en la misma planta verde y marrón ya maduro. Y esa va a ser la semilla que nosotros vamos a cosechar. Así tendría que quedar de ese color, ¿sí? Lo que se hace por ahí es, si no queremos tenerla tanto tiempo y desocupar un poco, porque por ahí no tenemos espacio para dejar 2 meses, 2 plantas de acelga, por ejemplo, de cada planta de acelga salen aproximadamente, de una planta de acelga, más de medio kilo de semilla, o sea, da muchísima semilla, o sea que aunque dejemos una, ya vamos a tener para la próxima temporada asegurada la semilla. Lo que se hace por ahí es dejar que madure la mitad de la planta, la mitad de los frutos estén marrones, se la corta de abajo, se la pone boca abajo y se la lleva, se la cuelga en algún lugar fresco que tengamos, que no le dé el sol directo porque se deseca, en un lugar fresco y sombreado, y abajo se pone como una tela o una bolsa para que ahí vayan cayendo las que ya estén maduras. Y ahí liberamos espacio en la huerta, ¿no? Si es que no tenemos tanto terreno. Bueno, esas serían estas especies. Después tenemos la chicoria y la lechuga. Ahí vemos intercaladas lechugas y acelga. Acá ya la lechuga está un poco más grande, como ven, hay lechuga verde y morada. ¿Qué va a pasar? Luego que la dejemos, sigue su ciclo, si no la cortamos a la planta para comerla, ella va a seguir su ciclo, ¿y qué va a hacer? Va a alargar esto. Las hojas empiezan a ser diferentes que las que nosotros consumimos, son más duras, como acartonadas y son lechosas, y empieza a alargar esa vara floral que vemos. También, una planta con que dejemos una planta para cosechar semillas da, pero una bolsa llena de semillas, es impresionante. Lo que pasa es que parece que no es tanto porque es tan livianita, mucho más livianita que la de la selva. Bueno, empieza a alargarla. Estas varas florales, cada vara floral después se divide un poco más, y ven que tienen una florcita, la florcita es amarilla,
Bueno, ahí están muchas en pimpollo. Después empieza a florecer. Y cuando florece, cuando ya está más madura, la florcita amarilla se convierte en esos penachitos blancos que vemos ahí. Acá está en detalle, ¿ven? Ahí tienen esos penachitos blancos. Abajo de cada penachito hay una semillita. O sea, y fíjense, al lado hay flores que todavía no se abrieron. O sea que la juntada, digamos, de la semilla de lechuga también es larga, hasta 3 meses, 2 meses, 3 meses, hasta que terminemos de juntar de la misma planta. Eso sí queremos juntar todo, ¿no es cierto? O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Para no arrancar la planta, porque esta lleva más tiempo, si no se abre la florcita y se convierte en ese penacho blanco, no vamos a tener una semilla madura, vamos a cosechar una semilla verde que no nos va a germinar. Entonces, ¿qué hacemos? Como muestra ahí, se pone una bolsa con mucho cuidado, se junta en una bolsa, dice que posiblemente que no sea de nylon, pero ¿por qué? Porque se la deja ahí mismo a que se seque. Yo lo hago en la bolsa que encuentre, después total lo saco y lo paso a otro, porque tiene que ser una bolsa grande que cubra. ¿Qué hacemos con la bolsa? Cubrimos la planta arriba, como que la envolvemos, sacudimos la planta apretando la bolsa abajo, le pegamos una buena sacudida y ahí van a ir cayendo todas las semillitas de esos penachitos blancos que ya están maduros. Como dice acá, se introduce la inflorescencia en una bolsa de tela o papel, nunca de polietileno. Bueno, sí, podemos ocupar de polietileno, solamente que después lo tenemos que pasar a otro recipiente. Se sacude para no romper la vara, porque la varita por ahí se quiebra, porque abajo ya se está secando. Que no se quiebre la vara, porque ahí si se quiebra ya perdemos la inflorescencia porque no va a madurar más. Bueno, y la operación se repite cuantas veces sea necesario, porque cada 3, 4 días hay que hacer este movimiento, porque hay que hacer este movimiento porque siguen madurando, entonces hay que ver si tenemos penachitos blancos, hacer de nuevo ese proceso. Por eso acá dice que se dejan secar en la misma bolsa. Puede ser en solo un lugar seco. Si es de nylon, por ahí se pega y empieza a agarrar hongo. Si lo pone en una bolsa de súper, la sacamos y la ponemos o en un recipiente o en otro lugar seco que no esté en contacto con el nylon. También dice acá que se puede hacer, como dijimos antes, el corte de la planta entera. Si ya vemos que tiene mucha inflorescencia con ese penachito blanco. Lo que sí, para juntarla, tiene que quedar así la semilla, totalmente limpia, porque muchas veces queda como la semilla, ese penachito tiene como una lechosidad, queda adherida a la semilla. Si nosotros guardamos la semilla con esos plumines blancos, lo que va a pasar es que se va a llenar de hongos o se va como es a pegotear todo y no va a estar bien acondicionada la semilla, y para el año siguiente la vamos a encontrar toda podrida porque no la acondicionamos bien, ¿sí? Hay que dejarlas así como está ahí, sequitas, que se separen entre ellas y bien separaditas, ¿no? Que corran, digamos, porque si no se hace como un pegote con esa leche que larga. Bueno, eso sería la lechuga. También tiene su proceso porque es largo. Después, ¿qué tenemos? El repollo. Quédate tranquila que yo me comunico con... Perdón. Después tenemos, por ejemplo, de otra familia que son las brasicáceas, que le dicen, que son repollo, coliflor, brócoli y rúcula. Todas estas tienen las mismas estructuras que ahora vamos a ver, que son distintas a las que vimos de donde salen las semillitas. Bueno, ahí tenemos un repollo hermoso, el repollo divino. Para que nos dé semillas tenemos que dejar, aunque sea un repollo sin consumir, porque el repollo se arranca entero. La celeria y la lechuga podemos ir arrancándole hojitas a la planta, pero lo ideal sería que llegue a fin con toda su estructura. ¿Qué pasa con el repollo si lo dejamos, no lo cosechamos, siguen pasando los días? Se va a empezar a abrir. Vamos a ver esto. Se abren las hojas de arriba y empiezan a salir unas varas florales. Esto después, ¿qué pasa con esto? Se convierte en esto.
las varas florales empiezan a crecer, se hace un plantón y se hacen estas estructuras o varas florales de florcitas amarillas muy atractivas para los insectos que les encantan. Fíjense la cantidad de flores que vamos a tener por planta, o sea que desde acá también dejamos una planta linda, ya alcanzaría para la próxima temporada para cubrir nuestras necesidades en la huerta. Bueno, esta es una planta de repollo. Estas son todas flores, fotos nuestras de huertas de acá. No hay nada sacado de internet. Esta es una rúcula no, hay como 30 plantas de rúcula florecidas. A veces la rúcula se le arranca las hojas más tiernas y bueno, después se la deja crecer y largan estas estructuras florales también, que son también, miren, unas florcitas muy lindas, también atractivas para los animales, para los insectos, ¿sí? Que van a ir polinizando de flor en flor, van a ir cruzando. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este tipo de plantas para juntar semillas? Nos van a dar estas estructuras que se llaman silicuas, son como unos tubitos, que primero son verdes, o sea, cada florcita se va a convertir en esto, ¿sí? Cada flor se convierte en esto. Y fíjense que adentro de ese tubito verde se ven fácil 10 o 12 semillitas, se pueden contabilizar. Empiezan con este color y después se tornan un color marrón clarito, y lo que pasa con ellas es que apenas las tocamos o apenas se roza con otra planta o hay viento, se abren, estallan y las semillas quedan liberadas a cualquier lado. Son muy frágiles. La maduración también es despareja, por lo que vamos a tener que tener en cuenta varias cositas, y empieza a madurar. Las de abajo, las que están contra las hojas de la planta, son las que empiezan a madurar primero, tenemos que tener en cuenta. Y las últimas arriba son las últimas en madurar. También es un trabajo manual, que tenemos que tener una bolsita siempre al lado, porque la vemos que está marrón, vamos a querer agarrarla o cortarla y van a ver que tic, se abre y perdemos toda la semilla. Entonces por ahí, tener una bolsita al lado, apenas y cortarla y medio ya haciéndole lugar adentro de la bolsa, y ahí van a ver que apenas las tocamos se abren y larga toda la semilla. También se puede hacerlo, como dijimos la vez pasada, cuando veamos la mitad o un poquito más ya madura, los cortamos con mucho cuidado desde abajo y las dejamos colgadas boca abajo a las ramas, también un lugar con bastante, le ponemos diario, lo que sea, para que las semillas caigan ahí, pero esas no es que caen como las otras por gravedad. Estas varitas estallan, ¿sí? Se abre, estallan y liberan para todos lados. Por eso es mejor una cosecha manual, más artesanal, más delicada, para no perder tantas semillitas. Y la semillita nos tiene que quedar así, ¿sí? Es chiquitita. Se confunden muchísimo las semillas si no están identificadas a esta semilla, yo puedo, si no sé de qué es, puedo decir que es rúcula, brócoli, coliflor o repollo, porque son prácticamente iguales las semillas. Por eso hay que identificar bien. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de fruto, que por ahí es más fácil, más vistoso, digamos, y le vemos más la semilla que las otras que no las vemos. El tomate, el pimiento y la berenjena también son de la misma familia, de la solanácea. Este es un tomate. El tomate, para juntar las semillas de tomate, el tomate no lo podemos cosechar como está acá en la foto. Si nosotros cosechamos este tomate, lo consumimos y guardamos la semilla, esa semilla está verde, no nos va a germinar o nos va a germinar un 10% de la semilla. Ese tomate tiene que cumplir su ciclo ahí en la planta hasta que casi se caiga de tan maduro que esté. Ya cuando está rojo intenso, tirando a blando, que ya se está pasando, que lo tocamos y está muy, muy blando, ese es el momento de cosecharlo para guardar las semillas. Ahí quiere decir que la semilla está madura. Si lo cosechamos así, no podemos juntar semillas, ¿sí? Está verde todavía, hasta el otro que parece más rojito, no. Porque lo tocamos y están duros. Nosotros a estos frutos, tanto el pimiento, el tomate o la berenjena,
o el zapallo, el zapallito, nosotros los consumimos inmaduros a los frutos, ¿sí? No esperamos a que maduren del todo, los consumimos inmaduros. Entonces, si juntamos la semilla de ese fruto inmaduro, vamos a tener semillas inmaduras, o sea, semilla verde, que no nos va a dar descendencia. Tenemos que esperar a que cumpla su ciclo. Una vez que lo sacamos, que está rojo, que está todo ya el blandengue, así blandito, ahí lo cosechamos y ¿qué hacemos? Limpiamos las semillas, ¿sí? Porque tienen como un mucílago, ¿vieron la semilla seguramente se habrán dado cuenta que la semilla del tomate como que se pegan entre ellas, tienen como un gel o un mucílago natural que se llama, que es para protección justamente de la semilla en la planta. Se lavan muy bien, muy bien. A veces yo recomiendo dejar 2 o 3 días en un frasco con agua, un vaso, una jarra, lo que tengan, meter todas las semillas ahí, ponerle agua, revolver un día, ir al otro, revolver otro día, ir al otro, revolver, y van a ver que sola se van a separar. El mucílago de la semilla van a quedar separados. En 3, 4 días de agua no le pasa nada que esté tantos días en el agua la semilla, van a quedar separadas. Ahí las colamos y vemos acá. Y si no, acá le pasan muchas veces con el colador, las lavan hasta que se les sale el mucílago. Después ahí, como ven, en una servilleta se las extiende, se las seca y se las pasa a otro platito inmediatamente, porque si no, si se las dejamos en la servilleta de papel, se pega y no las sacamos más. O sea que las secamos y las tenemos que retirar enseguida y dejarlas así, secando en un platito o en una fuentecita o lo que tengamos, no al sol directo porque se deseca, el sol las deseca y le quita el poder germinativo, que es lo que queremos conservar. Entonces se las deja en un lugar fresco que se oreen, digamos, ¿no? Y tiene que quedar así. Ven que queda como áspera la semillita, como una pequeña piel adherida. Bueno, así tiene que quedar para que se proteja, ¿sí? Es parte del mucílago que le queda pegado, que no se le puede sacar. Bueno, ¿qué pasa con los pimientos? Esos pimientos, fíjense que están verdes. El pimiento verde y el rojo es de la misma planta, ¿sí? Primero es verde, después empieza a tornar con unas líneas como violetas o bordó, y ahí empieza a empezar el tono rojo, y que allá atrás se ve otro bien rojo, ¿sí? Pero no es que hay planta de pimiento verde y planta de pimiento rojo. Es la misma planta, salvo que el pimiento verde lo comemos fruto verde, y el otro está un poquito más maduro. Pero nosotros necesitamos que ese fruto termine, igual que el tomate, termine de madurar en la planta, que se ablande ese morrón, que quede blando y que casi que lo toquemos y se desprenda solo de la planta. Ahí es momento de cosechar la semilla, no antes, ¿sí? Ahí vemos un ají chiquitito, que son también muy sembrados en la huerta. Es más fácil la extracción en el pimiento y en la berenjena también, porque no tienen el mucílago, ese gel pegajoso, gelatinoso, sino que están más separaditas y más secas. También le tenemos que hacer el mismo proceso. Se desprenden con la mano, es más fácil, y se colocan también para secarlas. Esa es un poco más fácil. El tomate es más complicado por el gel. Bien, después tenemos de otra familia, tenemos zapallo, zapallito, pepino, zucchini, melón, sandía. El zucchini no era tan popular, ahora está siendo más popular por estos tiempos el zucchini. Ahí tenemos una planta de zucchini, un zucchini ya grande, ya el más grande ya está medio pasado, pero de nuevo, para juntar semillas de estos frutos, de todos estos, tenemos que dejar que complete su ciclo y sacarlo ya cuando se desprende solo del pedúnculo de donde está prendido, ¿sí? Porque si no vamos a sacar semilla verde. Nosotros consumimos el fruto inmaduro. Bueno, acá también hay posibilidad de, como vieron las flores del zapallo, el zapallito, esas flores que están ahí, que son grandes, que son vistosas, amarillas, muy atractivas para los insectos. Bueno, entonces los insectos van. Y como son todas de la misma familia, el cruzamiento es grande. Puede cruzarse una flor de zucchini con una de zapallito, una calabaza con un zapallo. Y bueno, si juntamos semilla, vamos a tener algún fruto distinto. Por eso por ahí es mejor, si queremos juntar semillas, apartarlos un poco del resto de las plantas, ¿no? Bueno,
Bueno, como dice ahí, son por lo general más visitadas por las abejas. Hay que considerar una distancia de aislamiento si queremos juntar semillas puras. Bueno, y ahí, como dice, que hay que dejar que el fruto casi que se desprenda solo. Esto es lo que les decía yo, que se consumen inmaduros. Acá tenemos que sacar, este zapallo, a mi entender, está como verde todavía, esta calabaza, porque tendría que estar la pulpa hecha casi un puré solo de maduro, digamos, ¿no? Bueno, se raspa con una cuchara, se saca, se lava, se le sacan esas tiritas, ven que ahí se separan las semillas de esas tiritas porque no hay que dejarle nada que pueda atraer insectos, atraer hormigas, juntar humedad, que les pueda llegar a entrar un hongo, que se humedezcan. No hay que dejarle ninguna estructura salvo la semilla, ¿sí? Todo eso anaranjado hay que quitárselo. Y después dejarlas también así secar, no al solazo porque las reseca y pierde poder germinativo, pero en un lugar fresco, que corra un poquito de aire, bien separaditas y tienen que correr. Bueno, eso serían ese tipo de... Este es un poco más fácil. Después tenemos la familia de las habas, arvejas y porotos. Estas son, las de arriba son arvejas, las de abajo son habas. Nosotros le decimos legumbres, ¿no? Todo lo que venga en chaucha le decimos legumbres. También las consumimos inmadura, esa arveja verde que consumimos está verde, ¿sí? No está maduro. Entonces tenemos que esperar que la vaina, la chaucha, nosotros ven que las consumimos así, la sacamos, le sacamos las arvejas, pero tiene que quedar así la chaucha, seca, para que el poroto o la arveja o la haba esté seca, ¿sí? Porque si las juntamos como nosotros las comemos, están verdes, ¿ven? La arveja, fíjense la diferencia entre la que nosotros consumimos, que es la que está arriba, y esa que es la que nosotros tenemos que guardar como semilla. Está como desecada naturalmente, ¿sí? Es una vez que nosotros la sembramos, la regamos, se pone turgente, se humedece y empieza a brotar. Bien, la cebolla, puerro y ajo también pertenecen a otra familia. Esta es una planta, acuérdense, estas tres son bianual, por lo tanto tenemos que dejarla un año y pico hasta que podamos juntar la semilla. Necesitan horas de frío. Acá miren, hay unas plantas de cebolla que están florecidas, son muy atractivas. Hay variedades de cebolla de flor violeta y blanca, son muy lindas. Y la estructura, esa estructura blanca después se convierte en esto, en una estructura marrón, que adentro está la semillita, que es esta semillita, la que nosotros tenemos que juntar, ¿sí? Dentro de cada capsulita está esta semilla. Son muy chiquititas, son secas, son fáciles de juntar, pero también se abren muy fácilmente, tenemos que tener cuidado al juntarlas. Se puede cortar la inflorescencia con mucho cuidado, poner la boca abajo y dejar que empiecen a caer las semillas, o cada tanto poner una bolsa abajo, sacudir y que caigan los que ya se van abriendo. Bien. Acá, por ejemplo, miren, esto es una huerta que dejaron semillar. Esto es zanahoria, lo que está semillado acá, está florecido, perdón, no está semillado. Para semillar tiene que estar marrón la flor. Pero fíjense la cantidad. Está bien que tiene mucho terreno, pero no, si te pones a juntar eso, se te va, digamos, no te va a servir de un año para otro, porque ahora vamos a ver el poder germinativo que tienen. Conjuntar lo justo y necesario para nosotros, o si queremos dar a alguien más, ya está. Esto es una cantidad enorme que no vale la pena dejar todo eso. Con que acá dejemos 3 plantas, nos da una cantidad enorme de semillas. Acá fíjense que tenemos esas que se ven ahí marrones, son acelgas florecidas. Hay unos repollos que seguramente los están dejando para florecer. Esta, por ejemplo, fíjense, es una varita floral de la selga, está verde, eso se tiene que convertir en marrón, ¿sí? Y estas son las chauchitas que yo le decía del repollo, rúcula. Estas son de rúcula. Son unas chauchitas muy, muy débiles
apenas al tocarlas se abren y se esparcen y después vamos a tener rúculas por toda la huerta. Bueno, ahora vamos a ver cómo conservamos las semillas. Una vez que las cosechamos, las lavamos a las que hagan falta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que nosotros buscamos al conservar la semilla es conservar su poder germinativo. ¿Qué es el poder germinativo? Es la capacidad que tiene la semilla para germinar, la energía que juntó durante ese periodo de maduración es lo que a ella le va a permitir con el agua y con la temperatura y con el sol largar primero la raíz y luego el brote para arriba, ¿sí? Eso es el poder germinativo. Nosotros necesitamos que se conserve ese poder germinativo, por lo tanto, que vamos a tener que tener en cuenta una buena acondicionamiento y conservación. ¿Dónde vamos a poner esas semillas que juntamos? Primero, hasta que les limpiemos, hasta que eso lo podemos tener a cielo abierto, digamos, pero después, una vez que ya están secas, que están listas, ¿qué tenemos que hacer? Algunas las vamos a tener que cosechar de manera manual, por ejemplo, la arveja, hay que abrirla, de solo tocarla ya se abre la chaucha de la arveja y se coloca directamente en un recipiente. Ellas no necesitan mayor cuidado porque son fáciles, ya están secas, se las puede conservar así en un frasco de vidrio o en un frasco de plástico, de mermelada, siempre reciclando lo que tenemos, nunca comprando nada, ¿eh? Siempre hasta se pueden hacer sobrecitos de papel de diario, no hay ningún problema, eh, con lo que tengamos en casa. Bueno, ¿qué pasa con las semillas? Hay semillas que viven un año, o sea que de un año para otro nos van a germinar, hay semillas que viven 2 años y hay semillas que viven 3 años. Por ejemplo, estas semillas que viven un año puede ser cebolla, maíz, espinaca, perejil, esas que dicen ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nosotros cosechamos este año? No pudimos sembrar el año que viene, en esta temporada, alguna de estas semillas, ya para el año siguiente y el poder germinativo va a haber bajado en un 50-60% seguro. Capaz si sembramos, si se nos pasó 2 años, si sembramos 100 semillas y capaz nos salgan 30 plantines y no sabemos cómo van a seguir esos plantines porque ya se pasó su tiempo de conservación, ¿sí? Por eso hay que también tener en cuenta el tema de la fecha. Hay semillas que viven 2 años, que podemos tenerlas 2 años hasta poder sembrarlas, que son todas estas, acelga, achicoria, repollo. A veces depende de las variedades, pero por lo general son así. Y semillas que viven 3 años como las de apio, que es bastante resistente con su poder germinativo. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que guardar las semillas? Deben estar limpias, como vimos que hay que limpiarlas. Algunas necesitan más limpiezas que otras, otras simplemente con soplar la pelucita que le sale con la florcita ya está, y otro hay que hacer un lavado, un sacado de los restos. Hay que seleccionarlas, vemos si hay alguna semilla fea o retorcida o que vemos que no es igual a las otras, la sacamos, ¿sí? Porque esa no va a ser viable y las guardamos en un envase rotulado, ¿sí? ¿Con qué? ¿Qué tiene que tener? El nombre de la especie, el nombre de la especie que juntamos, por ejemplo, acelga, si sabemos el nombre de la variedad, también la variedad, si no poner acelga ya está. ¿Dónde la cosechamos? En tu huerta o alguien te la dio o te la dio un vecino. Y la fecha de cosecha, por ejemplo, si estamos cosechando ahora las que sembramos en invierno, le ponemos cosecha, por ejemplo, hoy es septiembre 2021, ¿sí? Para saber el mes y o si no, le ponemos, por ejemplo, acelga de verano, porque hay acelga de verano y acelga de verano cosechado tal fecha, como hay. Ven que ahí hay distintos tipos, todos tarritos reciclados, de lo que sea, y hay de los que vienen las dietéticas que venden con las tapitas, de mermelada, dulce de leche, de miel, de lo que sea, en bolsitas. Acá, fíjense que las tienen en esas bolsitas con cierre hermético, que te ahorra por ahí son caras, pero te ahorra por ahí, sabes que están bien selladas, que no le va a entrar aire. Y fíjense que ahí le faltaría, acá para mí le falta la fecha de recolección, ¿sí? Está solamente la especie. Por ejemplo, ahí dice berenjena, ajá, pero ¿y cuándo fue cosechada? No lo sé. Ahí le está faltando. Bueno,
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los factores que pueden dañar a nuestras semillas, que van a ser, sobre todo, la humedad y la temperatura. O sea, humedad alta o humedad variable, o sea, que le agarre un día de humedad y después se seque, otro día de humedad y después se seque, y le entre al paquetito donde le estamos, si es un tarro de vidrio, no, la humedad obviamente no le va a entrar, pero la temperatura, si lo dejamos en un lugar que entre sol, le va a variar. Entonces, por ahí dejarlos todos en alguna alacena o algo con una temperatura estable, ¿sí? Pueden ser dañados por hongos, por microbios, por insectos, por agua. Si no fue el momento óptimo de cosecha, no nos va a germinar. Y el tema de los restos del fruto, pueden llegar a humedecer las semillas y que le empiecen a entrar algún tipo de hongo. Lo que sí por ahí yo aconsejo cuando cosechamos, por ejemplo, acelga, que vamos a cosechar una bolsa, capaz que mucha semilla, no dejar toda la semilla en una misma bolsa, sino que hacer, por ejemplo, 3 bolsitas y ponerle a toda la misma rotulación, pero en 3 bolsitas, porque si no nos dimos cuenta y adentro de la semilla venía una semilla, tenía un hongo o un bichito o algo, cuando la vayamos a buscar va a estar toda con hongo. O el bichito se va a haber comido la mitad y habrá puesto huevo y esos huevos nacieron y se hizo ahí como un microclima ambiental para la proliferación de insectos. Entonces, si tenemos mucho fruto, separar en bolsitas para por lo menos salvar alguna, ¿no es cierto? Si nos pasa esto, porque a veces no nos damos cuenta y hay un bichito o un hongo, o metimos un pedacito de tierra que puede tener también hongo o alguna bacteria y perdimos nuestra cosecha. Bueno, ya voy terminando. También así pueden ser sobrecitos de papel madera, esos sobrecitos de tipo de papel que no es tan blandito. Nosotros también hacemos cuando tenemos que fraccionar en bolsitas con papel de diario, las abrochamos, papeles, hojas que ya no se usan de un lado, bueno, las ocupamos para eso, con lo que se tenga en casa, ¿sí? Ahí está bien puesta, por ejemplo, lechuga criolla cosecha 2010. Bueno, ahí ya tenemos una orientación de lo que fue y cuándo se cosechó. Y ahí también tenemos, esto fue uno de, de los municipios que nosotros entregamos a granel, que tienen que fraccionar, ahí nos mandaban cómo estaban ellos mismos ellos habían comprado también otro tipo de semillas de poroto que consumen en la zona y nos mostraban cómo estaban fraccionando, ¿sí? Para poder diversificar un poco más la huerta de cada familia, no solo con lo que trae el Pro Huerta, sino también si les dan otras semillas, bueno, que después vayan juntando esas semillas. Aparte no solo son semillas de huerta, como decía, también podemos juntar las semillas de flores, de las caléndulas, de los copetillos, de todas las flores que sembremos, de las arvejillas, que son arvejillas de flores muy atractivas para los insectos, y también de alguna especie que nos haya dado, ¿no? Empezó a cultivarla nuestros abuelos, siguieron nuestros padres, y que no es algo que se venda, por ejemplo, papa del aire, zapallo papa que le dicen, algunos tipos, hay un montón de tipos de arvejas y porotos de distintos colores que no se los consiguen en la forrajería o donde venden semillas, alguna planta hermosa que te dio tu vecina y querés juntar semillas, ya sea de flor o de lo que sea. Bueno, para todo esto nos sirve la, la autoproducción de semillas, no solo reproducir las semillas de la huerta, sino también de eso que queremos perdurar, porque para nosotros tiene un valor, aparte de económico que podemos ahorrarnos en la huerta, un valor sentimental. Yo tengo unas plantas de frambuesa, no son frambuesas, son como zarzamoras que estaban en el patio de mi abuela, en el campo, y la última vez que fui me traje, antes que se venda la casa, me traje una plantita porque a mí me recordaba eso, me recordaba una historia, me recordaba cosas lindas. Bueno, y si no fuera por eso que yo me lo traje, no sé de dónde hubiera conseguido porque no son fáciles de conseguir. Y yo la reproduzco y bueno, creo que mis vecinos tienen todas las mismas plantas, pero eso es lo valioso, ¿no? Que nosotros mismos nos demos cuenta el valor que tiene de juntar la semilla, no solo económico, sino un valor sentimental o emocional, por así decirlo, de algo que no queremos que se vaya, digamos, o que queremos conservar. Eh, También es importante eso, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bueno, yo aquí ya terminé mi charla.
creo que esta vez no fui tan pesada como la otra vez. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. La verdad que es muy claro todo. No sé si alguno quiere abrir el micrófono, contarnos alguna experiencia, algo que le haya pasado en su huerta, que quiera contar o preguntarle a Natalia alguna duda que haya tenido, con algún insecto, con algo, con algún bichito que hemos visto y que no sabemos cómo hacer para combatirlo. Sí, porque yo la otra vez le dije que si veían algo de la charla anterior a esta, que por ahí lo anoten también y me pregunten, o vean si vieron los insectos benéficos que vimos que son tan buenos. Eso también les había dicho la vez anterior, que presten un poquito de atención, aunque sea en el jardín, que los van a ver seguramente a esos bichitos tan chiquititos. Estoy abierta para lo que quieran. No sé qué les pareció, si les gustó, si era lo que esperaban o capaz esperaban otra cosa y yo preparé esto que me pareció que les iba a servir y capaz esperaban otra cosa, no sé, digan ustedes qué les pareció. Yo lo personal creo que a mí me gustó, digamos, me parece que es importante eso, es saber uno por ahí, cuando por ejemplo hablabas del tomate, generalmente uno siempre piensa que, bueno, saca el tomate, lo parte al medio y guarda esa semilla, y bueno, no es tan así, digamos, lo que hay que hacer. O sea, que creo que es interesante aprender a hacer las cosas como corresponden si uno quiere realmente después cosechar y tener el alimento, digamos, también de buena calidad. Así que en ese sentido me parece que es importante, digamos, como ir aprendiendo la manera de hacerlo de la mejor manera. Exacto. Por ahí no creer que lo que compramos en la verdulería, por hermoso que sea, yo decía, ahora vienen unos pimientos morados divinos, no vamos a tener ese pimiento porque ese pimiento tiene un costo que no lo vamos a poder tener nosotros de manera natural porque son híbridos, esos que vemos todas divinas, del mismo tamaño, unos colores fantásticos. Bueno, esos son híbridos y no los podemos reproducir nosotros, como las otras variedades más comunes. Claro. Claro. Si alguno quiere abrir el micrófono y comentar algo, preguntar algo, alguna duda que hayan tenido del anterior o de esta, o que hayan podido implementar lo aprendido en estos días, digamos, en las huertas o las cosas, o lo que han ido haciendo en sus plantas o en sus escuelas. Bueno, parece que no, ha sido demasiado clara, Natalia. No, bueno, por ahí un consejo, si alguno tiene, ya sembró especies de primavera-verano o tiene pensado sembrar una huerta, que por lo general las huertas escolares ya en diciembre como que se abandona un poco la huerta porque están abocados a exámenes, a actos, millones de cosas, entonces la huerta queda un poquito al lado. Yo ahí digo, bueno, justamente en esa instancia es cuando hay que, como se abandona un poco la huerta, las plantas empiezan a semillar por sí mismas porque se las dejan ahí, entonces es un buen momento para cosechar esa semilla. Cuando uno vuelve, por ejemplo, no sé cuándo vuelven, si es en febrero o en marzo, bueno, no sé, ahí va a estar lista la planta para cosechar la semilla. Lo único que nos tenemos que acordar es que habíamos plantado ahí porque ya la planta pierde su forma, no sabíamos lo que habíamos plantado. Pero esa es una buena oportunidad de juntar semillas cuando se vuelve, porque por ahí cuando vuelven dicen, bueno, vamos a limpiar todo porque en marzo tenemos que arrancar. Bueno, no, primero vamos a cosechar las semillas que están ahí, o sea, van a estar ahí porque si nadie las va a cosechar, aunque les queden 3, 4 plantas, van a semillar igual. O sea, ahí hay que aprovechar en febrero, marzo, cosechar eso que tenemos en la huerta que va a ser un insumo para nuestra próxima de primavera-verano, o sea, en agosto, septiembre ya vamos a poder sembrar esa semilla que nosotros juntamos, ¿sí? Eso lo aprovechamos. Genial. Por ahí uno piensa que al estar todo tan ya con las plantas crecidas, sacamos todo y en realidad eso es lo que más nos sirve en ese momento. Exacto. En vez de limpiarla, digamos, usar esa... Capaz que si no tenés tiempo en ese momento, cortás las varas de abajo, las cortás, las atás arriba y las colgás y pones acelga y las dejás ahí colgando porque en un día no van a tener tiempo de hacer mucho. Pero se cuelgan las varas y no se tira todo, digamos, que a un costado o para hacer el compost o para que se vaya desarmando, sino que rescatar las varas o las que no se abrieron, o las que todavía están, bueno, juntarlas y después sí, limpiar los canteros. Pero es un buen insumo eso. Ahí Matías Ceballos, que nos dice que no le anda el micrófono, nos pregunta por el chat de que si se recomienda una desinfección de las tijeras cuando podamos una hoja que está enferma para evitar el contagio con otra.
Sí, la desinfección de las tijeras es más que nada en temas frutales, en temas de árboles frutales, que hay que desinfectar todas las herramientas que usamos, tanto tijera como serruchito, sierra o lo que estamos. En la planta, desinfectarlo bien, digamos, ¿no? Con un desinfectante apto para eso, porque cuando vos cortás, después también ahí en los árboles frutales hay que ponerle algún tipo de sellante o algo para que no le entre nada a la rama, digamos. Cuando cortamos una hoja que está enferma, que la vemos que está enferma, con la misma tijera tratamos de cortar todas las que están feas, pero después con un trapito con agua eso ya se elimina, ¿sí? Eso no es que vas contagiando, porque por lo general, si cortás hojas de lechuga y después cortás hojas de acelga, el hongo que le afecta a la lechuga no le afecta a la acelga. O sea, no hay contagio entre especies. Si a otra planta de lechuga, sí. Pero por lo general con un trapito, si cortás todas al mismo tiempo, después con un trapito con agua nomás ya se desinfecta, no queda en la tijera, no se reproduce como otros hongos, digo. Claro, claro. Bien. Bueno, agradece Matías. Sí, de nada. Bueno, si a ustedes les parece, entonces, si no hay más preguntas, si nadie quiere contarnos nada, damos por cerrado el día de hoy y nos volvemos a encontrar el 14 de octubre, creo que es la última, ya para plantas aromáticas. El 7. 7 de octubre. 7 de octubre, plantas aromáticas. Es verdad. Ah, sí. Jueves 7 de octubre, la semana que viene. Bueno. Agradecer de vuelta a Natalia por la exposición, por la claridad y por la pasión que le pone cuando lo cuenta. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Espero que Muchas gracias. Que los pongan en práctica, aunque sea que empiecen con una especie a juntar, con una que empiecen ya van a ver que después sigue el entusiasmo, digamos, no querer hacer todo de una sola vez porque nos vamos a enloquecer. Entonces, bueno, de a poquito ir juntando y acondicionando. Gracias a ustedes. Gracias, Sepa también que la charla queda grabada, así que después le pasamos los links para que la vuelvan a escuchar o bueno, puedan compartirlo con algún otro que está interesado en poder hacer reproducción de semilla o en hacer una huerta. Es importante también de ir intercambiando, generando, digamos, multiplicar la información que ya tenemos. Claro, perfecto. Bien. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Gracias Karina, gracias Alfredo por siempre acompañar. Adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao, muchas gracias.